Sí, que te digo, o sea, a mí me pasó con un podcast que escucho frecuentemente, que lo descubrí en video, lo descubrí en YouTube. Ujú, Y en un momento dado dije, tiene que haber alguna manera de yo escuchar esto o tener esta información sin yo tener que estar pegada a la pantalla porque quiero hacer ujú. otras cosas. Y me puse y lo busqué y estaba en audio. Y bye bye. Nunca más volví a verlo en video, lo escucho en audio. Por lo tanto, esa alternativa yo creo que es súper necesaria para tu audiencia Mm, porque pueden haber muchas yo que digan, mira, yo necesito el tiempo para hacer otra cosa, no puedo estar pegada claro. aquí a la pantalla. Y eso tal vez pasa una vez ya como que o te cansas o te aburres o dices como que cuánto tiempo más voy a estar viendo esto que me interesa y me importa, pero no quiero necesariamente hacerlo frente a una pantalla, sino quiero Mm. poder hacer otras cosas mientras. Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce y soy editor de Tropical Podcasting. Y yo soy Mayra Ortiz, cofundadora de Podcasteras Media. Y estás escuchando ¿Qué está pasando en el podcasting? El podcast oficial de Tropical Podcasting. Tropical Podcasting es un newsletter gratis y semanal que junto a ¿Qué está pasando en el podcasting? Te brinda un vistazo a la industria de los podcasts para mantenerte al día. Puedes suscribirte al newsletter en tropicalpodcasting.com y seguir este podcast donde sea que lo consumas. Yo estoy grabando mi parte de este episodio desde el Collab en Coco House en Santurce, Puerto Rico. Les agradecemos por dejarnos usar este espacio. Mayra, ¿cómo estamos? Todo bien, aquí volviendo a la rutina. Después de haber estado fuera, ahora regresando de repente es como que tenía que hacer todo esto de trabajo. Eso te acuerdas de todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Cuando estás por Sí, acá. de repente es como que, se me había olvidado que todo esto, menos mal que dejé una notita así en el escritorio de todo lo que tenía que hacer cuando regresara, porque si no fue como que, anda. Pero sí. Ahorita al final hablamos un poquito más de cómo la pasamos en el B-Fest durante la semana pasada y un par de cositas también que hicimos, pero vamos a hablar de lo que vamos a hablar hoy. Dale. En este episodio, primero vamos a hablar de una cátedra que hubo aquí en Puerto Rico, donde la productora del podcast La Brega estuvo allí, estuvo hablando sobre creación de podcast. Vamos a hablar de un reporte de Edison Research que dice que la gente que acaba de descubrir los podcasts y están consumiendo podcasts prefieren el video. Hmm. También vamos a hablar del alto consumo de video podcast en Spotify y las razones por las cuales esto está pasando, las razones que nosotros pensamos por las cuales esto está pasando. Unos artículos bien interesantes sobre cómo las grandes compañías están utilizando YouTubers y podcasters y este tipo de creadores de contenido para buscar talento ahora para su Programación. talento para su programación, así mismo. Unos cuantos eventos que están pasando, unas inscripciones, también unos premios y los tips, trucos y estrategias, tips para grabar un solo podcast, ¿verdad? Cuando estás tú solamente ahí y para que no se sienta raro que estás hablándole al universo solamente. No te sientas psicópata. Y una nueva certificación en publicidad de podcasting de la gente de Acast que está bien interesante si eres alguien que le interesa eso, ¿verdad? Aprender un poquito más sobre cómo se mueve la publicidad y el mercadeo, pues es algo que vamos a estar hablando de eso porque está bien cool. Recuerda que este episodio tiene capítulos, así que si escuchaste algo que te interesó, de lo más que te interesó, puedes brincar específicamente si estás utilizando una aplicación de podcasting moderna como Pocket Casts. Y comenzamos con Puerto Rico. Comencemos con Puerto Rico. Puerto Rico, patria. Bueno, La productora de La Brega, Alana Casanova Burgess, estuvo en la cátedra Ángel Ramos 2025 que se dio a cabo el fin de semana pasado, bueno, la semana pasada, jueves y viernes. ¿Nos puedes contar un poquito de qué fue lo que dijo Alana? mira, sí, esto fue como tú dices, una cátedra que se llamó De la idea al audio, cómo nace un episodio de La Brega. La Brega es un podcast que está en su segunda serie. Y yo lo habíamos mencionado la semana pasada, son historias específicamente de Puerto Rico. Es un programa bilingüe que es algo bien interesante porque cada episodio tiene su versión en español y su versión en inglés. Y aunque es la misma historia y tiene los mismos puntos, cambia un poquito a veces las cosas, ¿verdad? Lo que están diciendo las personas y cómo lo dicen las personas y hasta las preguntas que ellos hacen. Así que lo hace bien interesante porque no es como que no es una traducción allí, Literal. ¿verdad? Exacto, literal, al pie de la letra, sino que tiene sus cositas que lo cambian y lo hace bien interesante. Y ella pues habló, ¿verdad? De creación de podcast y cómo estos podcast de La Bregas nace.
Hablando de nacer, ella dice que una temporada puede tomar hasta 9 meses y lo comparó con un parto. Como que dice, como que, ¿sabes? Cuando dicen que nació un podcast, literalmente eso es, porque toma un montón de tiempo. Y ella resaltó que en ese proceso, ¿verdad?, de creación de podcast, ellos no van con una fórmula secreta. Ellos siempre están con las ganas de contar una historia, específicamente una historia puertorriqueña, y dice que lo que llevan es entusiasmo, recursos y lecciones aprendidas. Yo le pondría un asterisco a la parte de recursos, Mm, porque definitivamente claro. producir un podcast de ese nivel como el que ellos hacen, necesitan los recursos. Necesitas tener gente, no puede ser una sola persona, es imposible. Necesitas un equipo de producción detrás para poder llevarlo a cabo. O sea, Ujú. viajan, entrevistan expertos o gente que es ducha en lo que están hablando. Así es que definitivamente necesitas esos recursos. En esa ponencia también estuvo Eliezer Budasov y estuvo hablando de El Hilo, que es el podcast que él lleva, y hablaba de cómo era importante y necesario para cualquier persona que quiera hacer un podcast, sobre todo de este tipo así narrativo, tener una base de escritura, saber escribir, porque la historia va a guiarse a través de eso, ¿no? De esa escritura. Y dice que si eres un periodista que tienes por lo menos esa base de escritura, ya tienes por lo menos un 75% de lo que necesitas para poder hacer tu podcast. Sí, para hablar bien necesitas escribir bien. Wow. Definitivamente necesitas escribir bien y tener esa base para saber más o menos, o sea, cómo contar una historia. Para mí está bien, bien cool que este tipo de conversaciones estén pasando aquí en Puerto Rico. Yo siento que esto es algo, ¿verdad?, que en otros países pues, es bastante, bastante común y que sí que te esté dando estas cátedras y que traigan no solamente una productora que es puertorriqueña y tiene un montón de experiencia y está contando historias de Puerto Rico, pero también gente de afuera que cuenta historias similares, vamos, o sea, ellos, o sea, son historias humanas, pero obviamente pues las están localizando, ¿no? Aquí pues hemos tenido conversaciones con podcasters y todo, y gente hablando de su proceso, pero yo creo que este tipo de podcast que es que le llega a las masas, ¿no? Que le llega a tanta gente con una producción tan bien hecha, necesitamos que esta gente venga a hablar para inspirar a otra gente también a que hagan algo. Acabamos de hablar de, obviamente, que necesitas recursos, ¿verdad? Pero, o sea, igual tú puedes tomar inspiración en cómo La Brega produce sus podcasts o cómo producen los podcasts de El Hilo. Y por eso, o sea, tener estas conversaciones es bien importante. Así que, qué bueno. No pudimos ir nosotros porque, ¿verdad? Pues lo del BFest, esto pasó a finales de la semana y se nos hizo imposible llegar hasta allá. Pero para la próxima, yo espero que podamos ir y que se den más, que vengan más Alanas y vengan más Budasov. Eliezer. Sí, mira, creo, a mí lo que me gustó mucho de esto fue que se le mostró tanto a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico que estaban allí como a todas las personas que asistieron, que hay una forma diferente de hacer podcast que no es el típico bro sentado en la butaca con el micrófono dando chistes, sino que hay una manera de hacer podcasting que requiere otro tipo de acercamiento y que puede nutrir ese gusanito que muchas veces tenemos dentro de querer escuchar historias, ¿no? Y de hacerlo de una manera nítida. Y me encantó que se pudiera ver ese otro lado del podcasting, que de verdad es de los que a mí de verdad me gusta mucho más. Y de hecho, algo un poco relacionado, las personas que empiezan a escuchar podcast parece que lo hacen en video. Según este estudio que hizo Edison Research. Cuéntanos un poquito más de cómo estos primerizos, like a virgin. Yo estaba pensando lo mismo. Yo estaba buscando, ayer me puse, espérate, déjame chequear que primerizos no sea una palabra media mala en algún lugar de Latinoamérica. Y salgo ¿verdad? yo cantando like a virgin. Sí, no, pero exacto. Los primerizos que Edison Research menciona son esta gente que acaban de empezar a consumir podcasts, específicamente en el último año, ¿no? Que acaban de descubrir los podcasts. Y encontraron que 77% de esas personas, o sea, casi 8 de 10, empiezan consumiendo
el video. Y no solamente consumiendo video, o sea, es como que lo están viendo. Es como que activamente están viendo el video de estos podcasts que encuentran. O sea, obviamente estos video podcasts. Y eso se compara con un 75% de que solo consumen podcast de audio. Estos de los primerizos, ¿no? Así que sí, están escuchando audio, pero un poquito más está viendo activamente el video. Y cuando comparas con los veteranos, ¿verdad? Con gente que lleva más de 5 años consumiendo podcasts, pues ya esos prefieren un poquito más el audio. Esto es una otra muestra, ¿verdad? Otra evidencia de que sí, el video es un complemento para el descubrimiento. Y si quieres llegarle a más audiencias nuevas, pues tener un elemento de video te puede ayudar. Pero también, como estamos viendo, hay mucha gente que prefiere solo el audio. Así que, como mencionamos la semana pasada y hemos dicho 17,000 veces aquí, necesitas un buen audio. Tu podcast de video Definitivo. necesita un buen audio para cuando esa persona diga, ay, me cansé de verlo, quiero solamente escucharlo porque voy a guiar o lo que sea, pues la experiencia sigue siendo la misma. Sí, a mí, que te digo, o sea, a mí me pasó con un podcast que escucho frecuentemente, que lo descubrí en video, lo descubrí en YouTube. Ujú. Y en un momento dado dije, tiene que haber alguna manera de yo escuchar esto o tener esta información sin yo tener que estar pegada a la pantalla porque quiero hacer Ujú. otras cosas. Y me puse y lo busqué y estaba en audio. Y bye bye, nunca más volví a verlo en video, lo escucho en audio. Por lo tanto, esa alternativa yo creo que es súper necesaria para tu audiencia Ujú. porque pueden haber muchas que digan, mira, yo necesito el tiempo para hacer otra cosa, no puedo estar pegada Claro. aquí a la pantalla. Y eso tal vez pasa una vez ya como que o te cansas o te aburres o dices como que cuánto tiempo más voy a estar viendo esto que me interesa y me importa, pero no quiero necesariamente hacerlo frente a una pantalla, sino quiero Ujú. poder hacer otras cosas mientras. Y que tu rutina puede cambiar también. O sea, maybe tú tienes un tiempo en tu casa y tú te sientas y pones YouTube y ves tus podcasts, pero de repente algo pasó Ajá. y ya no puedes hacer eso. Pero como quieras, quieres seguir consumiéndolo. Pues entonces, pues ahí es que viene la parte de tener un buen audio para entonces pues seguir consumiendo en audio. Así que, pues, esto, como mencionamos, un complemento es algo que simplemente pues tú puedas tener para que esa rampa, ¿verdad? De descubrimiento es como que, ok, del video te encuentro en video y del video pues brinco a lo que es tu contenido específico. Sí, definitivo. Y no sé si será eso lo que pasa con el alto consumo en video podcast en Spotify. ¿Será eso? ¿Será que la gente son los primerizos que están entrando Mm. ahí y dicen, oh, video? Y después se escuchan radio. No lo sabemos, pero bueno, eso fue otro de los hallazgos que se hablaron en Podcast Movement en el Landscape Report 2025, ¿no? Sí, ese Landscape Report 2025 de la gente de Sounds Profitable, cuando tú estés escuchando este podcast, pues ya habrá salido, así que puedes verificarlo en el website de Sounds Profitable. Pero sí, ese reporte, lo que hablaron en Podcast Movement, mencionó que cuando chequearon gente que consume video podcasts en Spotify, 15%, o sea, casi 2 de cada 10, ven más del 75% de sus podcasts en Spotify. O sea, que los están viendo. La mayoría de los podcasts que consumen los están viendo en la aplicación. Y el 16 dice que más de la mitad y el 75% de los podcasts que consumen los están viendo en Spotify. A esto a Tom Webster le sorprendió porque obviamente pues, Spotify es una aplicación de audio. Sabemos, o sea, yo creo que ya todo el mundo abre Spotify y sabemos por dónde ir, ¿verdad? Por dónde ir, para dónde ir y cómo darle play. Y es como que ya la memoria del músculo, ¿no? De cómo bregar. Y cuando tú agregas algo tan diferente como video, Ujú. tienes que aprender otra cosa. Y cambias, ¿verdad? Y muchas veces se encuentra fricción. Eso es lo que pasa con muchas aplicaciones que introducen algo que ellos dicen que es súper cool, pero introduce la misma de fricción. Y pues los usuarios dicen, pues no, yo no voy a usar eso porque me estás obligando o tengo que hacer varios pasos o lo que sea. Ujú. Webster también, él se imagina que mucho, no todo, pero quizá una buena cantidad de este consumo viene por el podcast de Joe Rogan. El podcast de Joe Rogan pasó a ser un Spotify Original y la Ajá. única manera de verlo pues era video, cuando no habían casi videos video podcast en Spotify. Ujú. Era uno de los primeros y ellos obviamente pues estaban pushing para que la gente lo viera.
Así que esa es una de las teorías de Tom Webster. Yo tengo otra teoría y es que Mirar al medio. y es el Spotify Partner Program. Mm. Cuando yo estaba trabajando en la última compañía donde estuve, que yo trabajaba con creadores todos los días, tuve un podcast que tan pronto el Spotify Partner Program se abrió para todo el mundo, ellos empezaron a subir el video que ellos subían en YouTube, lo empezaron a subir en Spotify, empezaron a mandar a la gente específicamente a consumir su podcast en Spotify, especialmente en video, porque ellos tenían un buen número de downloads, un buen número de views y sabían que eso le iba a traer ingresos. Plus, Mm. además de eso, Spotify les estaba dando dinero para promocionarse y querían que la gente de verdad consumiera videos en la aplicación, así que les estaban dando el push también de descubrimiento y los estaban enseñando mucho más. Así que ya tenían un podcast que era bastante exitoso. Y además de eso, empiezan a utilizar esta nueva herramienta que Spotify les está dando. Y fue como que ¿verdad? Una tormenta perfecta para que ese podcast subiera. Y ellos estaban bien contentos porque estaban haciendo mucho dinero gracias a Spotify. Ellos estaban como que, gracias con nosotros estaban súper súper felices, clientes contentos. Pero para mí, yo creo que eso es una de las cosas también que está subiendo este consumo, que el consumo de video podcast en Spotify sea tan alto, es porque los mismos creadores están diciéndole, ve a Spotify, o sea, no es donde sea que consumas tus podcasts, es nos ves en Spotify, como que estamos en video en Spotify. Y eso es lo que hacen es que pues ese consumo suba. Pues sería interesante si alguien tiene otra teoría acerca de esto, que nos dejen saber, nos escriban, contesten al newsletter. Uh-huh. A ver qué otras teorías hay por ahí para seguir el análisis. Aparte de eso, parece que alguien dio con esta idea de que los podcasts son la nueva mina de oro para las grandes compañías. Cuéntanos de qué se trata esto. No es por el formato, pero ¿por qué? No es el formato, es el talento, lo que es lo que están considerando el oro en estas grandes compañías. Y es porque hemos visto y hemos leído sobre cómo los medios tradicionales, ¿verdad? Radio, televisión y prensa están bajando, el consumo está bajando, la gente no está viendo televisión, la gente joven no está viendo televisión, la gente joven no está escuchando radio, todas estas cosas, ¿verdad? Que hemos visto y hemos leído y hemos escuchado sobre los medios tradicionales y que los está obligando a ellos a mantenerse relevantes. Y pues una manera de que se están manteniendo relevantes es trayendo ya podcasters, youtubers, gente, creadores de contenido que ya tengan una audiencia ya, ¿verdad? Que comanden esa audiencia. Uno de estos artículos que sale en The Wall Street Journal, lo que habla es que estas grandes compañías como Fox, como Netflix, como Amazon, como todas estas compañías están haciendo acuerdos con estos podcasters y están diciendo, pues tráeme tu contenido para acá, ven tú para acá, te uso y a la misma vez, pues me traes tu audiencia y tu audiencia pues entonces empieza a consumir tu contenido dentro de mi ecosistema y pues por ahí también pues se quedan en el ecosistema, ¿no? Y consumen otras cosas. Ese artículo de Wall Street Journal habla específicamente sobre estos creadores y estos influencers, ¿verdad? Más como de contenido, creación de contenido, ¿verdad? Hay un podcast que es bastante grande de es Sean Ryan, si no me equivoco, se llama, que él es un ex Navy SEAL, ¿verdad? Fuerzas Especiales de Estados Unidos y también trabajó para la CIA. Y pues él habla con un montón de gente y están 4 horas ahí hablando de los temas que sea. Y la reacción de Mayra. Y alguien está diciendo, cerca de esas conversaciones, está diciendo que hay una plataforma que está bien cerca de adquirir los derechos de ese podcast por casi $10 millones. O sea, que por ahí es que se están yendo. Y el otro artículo habla de que hay otras compañías, ¿verdad? Otros medios de comunicación, específicamente de prensa, que están haciendo lo mismo, pero, ¿verdad? Con personalidades, con creadores de contenido en el área de las noticias. Y esto lo que está haciendo es que esos productores y esos periodistas que antes estaban rompiendo noche en un mercado pequeño para ver si, ¿verdad? Podían seguir subiendo, pues ya están compitiendo no solamente con la misma gente alrededor de ellos, sino con estos influencers, estos creadores de contenido que ya tienen, de nuevo, ya tienen su audiencia y pues lo que la compañía quiere es rápido, ¿entiendes? Quiere como que necesito gente que venga aquí y consuma lo mío. Sí, eso
pues puede ser un pro y puede ser un contra, ¿no? O sea, vemos como hay muchos de ellos que se escrachan, la verdad, tan pronto entran a grandes compañías, pues porque es muy diferente el día a día y cómo se llevan las cosas a cabo. No es lo mismo tú crear contenido para redes sociales o para un podcast, que tienes todo el tiempo del mundo la oportunidad de volver a grabar, de si te equivocaste, tiras, etcétera, versus ir y reportar algo que está pasando al momento. Y ¿sabes? Reportar te enseñan a hacerlo. Te dicen unas bases, obviamente eso se va creando, ese es un músculo que se va desarrollando poco a poco mientras más lo vas haciendo. Pero hay unas bases que tienes que tener para poder reportar, creo yo, ¿no? O sea, si tú no sabes lo que son las 5W y no sabes ni cuál seleccionar en qué momento, dependiendo de la nota o lo que sea que estás reportando, pues igual te vas a escrachar bien duro. Así es que, no sé, yo creo que si eres un creador que está en esa trinchera viendo a ver para dónde te vas, si te vas con la compañía grande o lo que sea, cógete una base por lo menos, léete un librito de algo básico de reportar, de cómo hacerlo, porque si no te puedes escrachar bien duro. Sí, es cuestión de tener el básico de periodismo, ¿no? Y saber, como tú dices, la 5W y tener una idea de, porque eso lo menciona el artículo, de hecho, de que esa vía tradicional, ¿verdad? De productor o periodista en mercado local que sube al grande, pues como que ya no es tan común como antes, pero el estar rompiendo noches en un mercado pequeño, ¿verdad? En una ciudad pequeña, en un periódico pequeño, pues te da esa experiencia de saber, de ir y tener que tener deadline, ¿verdad? Decir, mira, esto tiene que salir antes de las 11 de la noche, porque, ¿verdad? Porque va para el aire, que hay un fuego, un choque o lo que sea, y tú tienes que salir corriendo para allá y reportar en vivo. Todo eso es experiencia. Y no necesariamente estos creadores de contenido la pueden tener, a menos que ellos vayan por ahí, ¿verdad? Claro, sí. Haciéndolo ellos mismos. O sea, si lo No, estás haciendo, claro, pues. si ellos mismos se establecen este tipo de deadline, pero no es lo mismo tú establecerte el deadline que el deadline actually existe. Y tener a alguien ahí encima, mira. Alguien encima tuyo con el látigo, como que es el deadline y tienes que entregar o estás botada, ¿sabes? Tener un deadline cambia tu vida, es lo único que tengo que decir. Una vez tú te enfrentas a tener un deadline de ese tipo, cambia tu vida y vas a ver las cosas de una manera bien diferente de ahí en adelante. Yo creo que una de las cosas que estos periodistas que están en ese, ¿verdad? En ese punto ahora mismo de estar en el mercado pequeño y estar rompiendo la noche y que se están viendo con que tienen un montón de competencia, yo creo que también ellos deberían, pues, tirar para lo mismo, decir, ok, pues yo voy a hacer mi propia audiencia, escribir un newsletter, tener un podcast y empezar para que cuando venga la compañía grande diga, mira, fulana tiene experiencia, qué sé yo, trabajando en radio, yo no sé qué, allá arriba en la montaña, pero también tiene un podcast y tiene un newsletter y tiene audiencia y la gente la está leyendo y todo esto, maybe tiene un auspicio, así que pues, podemos darle el break. O sea, que se puede combinar también, que no es solamente todo para los creadores de contenido, sino que también, pues, a la medida que se pueda, ¿no? Porque hay reglas y cosas y esto. Claro. Pero a la medida que se pueda, tú puedes tener también tu audiencia. Yo soy fiel creyente de creártelo. Sí. Si no tienes espacio, crea el espacio. Crea el espacio, totalmente. Hazlo tú. Yo soy fiel creyente de eso. Pero bueno, este mes está cargado de eventos. Hay unas cuantas cosas pasando en el mes de septiembre, desde premios hasta un tipo de evento que está cambiando y revolucionando. Es distinto, es diferente. Cuéntanos. Sí, esa es la 8ª edición de Pod Talks que se está celebrando en el Palau Solità de Plegamans, allá en eso es Barcelona. Sí, esa es las afueras de Barcelona. Ok, pues allí mismo se va a celebrar este evento. Esta edición, nuestro amigo Sune, ¿verdad? Es uno de los organizadores del evento y lo están haciendo bien interesante, como dice Mayra, porque no hay presentadores. Allí todo el mundo presenta y todo el mundo es el público a la misma vez, que está súper cool, ¿verdad? Como que va a incluir a todo el mundo. Tú puedes llegar allí, si quieres decir algo lo dices, si quieres sentarte solamente a escuchar y a ver, pues lo haces también, pero todo el mundo está incluido, así que está bastante cool esa dinámica. Y maybe necesitemos traer a Sune aquí para que después de esto, para que sí, para que yo nos creo cuente. que sería bueno que nos dé un análisis, ¿no? De qué se dio allí, cómo se movió esa dinámica, que es diferente
me interesa el hecho de que la gente pueda ir directamente a hablar y tal, ¿sabes? No hay un experto, todos son expertos, Claro. todos hablan, porque la realidad es que como podcaster tienes unas experiencias y las puedes exponer y tirar al medio. Así es que me encanta ese acercamiento. Vamos a ver si Sune viene en un momento y nos habla de cómo se dio Pod Talks y qué pasó. También salieron los nominados a los premios Podcast Days 2025, que eso se van a presentar el 3 de octubre en Madrid. Esa lista está bien chévere, la puedes chequear en tropicalpodcasting.com porque hay un montón de podcasts bien interesantes. La inscripción para los premios eBooks 2025 ya está abierta hasta el 14 de septiembre para inscribirte, y tu podcast no tiene que estar en eBooks, o sea, lo puedes subir, pero no tiene que estar originalmente para tú poder meterte a esos premios. Y Luciano Banchero de Posta y Melanie Tobar van a ofrecer un masterclass para para los novatos, para los no tan novatos y la gente que quiere de verdad sacarle dinero al podcasting, ¿verdad? Que los que quieren un podcast, los que ya tienen uno y quieren crecerlo, y gente que quiere crear podcast para marcas. Eso va a estar bien interesante. Puedes ir al link en tropicalpodcasting.com y verificar más detalles de estos eventos. Yes. Vamos a pasar ahora a los tips, trucos y estrategias. Mayra, tú eres una experta grabando solo podcast, ¿verdad? Bueno, porque tú... Llevo unos cuantos añitos ya grabando yo en solitario. No sé si considerarme experta. Igual sí, no me debo quitar lo bailado, pero... Claro, María. Pero sí, tengo experiencia con solo podcasting. Cuéntame de estos tips que Leah Bryant compartió en su Instagram sobre cómo grabar en solitario para que no se sienta weird, awkward. Extraño. Ajá. Pues mira, una de las cosas que ella recomienda es que hagas un bosquejo. Yo estoy de acuerdo con eso antes de grabar. No es que tengas que hacer un libreto de piedra donde vas a leer exactamente lo que dice, porque si no sabes actuar ese leído o trabajar ese leído, pues aburre. Si la gente siente que simplemente estás leyendo un texto. Así es que crea un bosquejo para que le des como que vida mientras lo estás grabando, mientras lo estás hablando. Estoy de acuerdo con ella, sobre todo porque si te tiras al garete sin nada, sin una escaleta, sin un bosquejo, vas a divagar y vas a tener tanto que editar, y si no lo editas, la gente se va a aburrir como una ostra. Y lo otro que ella recomienda es que imagines que hablas a una sola persona. Me gusta mucho y resueno con él, porque a mí me pasa, lo que hago es que me imagino a esa persona que es mi escucha ideal, que por lo regular le tengo nombre, tiene una imagen en mi mente, yo sé quién es, y me imagino que le estoy hablando a esa persona mirándole a la cámara y brega. La otra cosa es, sí, mirando a cámara, contrario a lo que hago contigo, que estoy mirando para donde tú estás, y siempre en todas las fotos y en todas las cosas aparezco mirando para él, ya sabes dónde. Para el pip. Ajá, para allá abajo, para allá arriba, porque era realmente lo que estaba arriba en los barcos. Bueno, otra cosa es que uses historias y ejemplos personales. Eso conecta un montón con la audiencia. El storytelling yo creo que es una herramienta clave, sobre todo tanto para los podcasts narrativos como yo creo que para todo tipo de podcast. El storytelling engancha. Yo creo que a todo el mundo le gusta que le cuenten una buena historia. Por algo es que nos pegamos a Netflix, por algo es que nos pegamos a las historias que escuchamos en podcast, etcétera. Así es que usa storytelling y manténlo breve. No tienes que ser Joe Rogan. No seas Joe Rogan. No seas tienes Joe que Rogan. estar. No seas Joe. Voy a hacerme una camiseta que diga no seas Joe Rogan. No tienes que estar, ¿sí? No tienes que estar 4 horas. Si tu tema da para eso y la gente se queda para eso, bello, hazlo. Pero si no, no tienes que estar divagando y rondando y dándole vueltas, porque la verdad tu audiencia se aburre. Si estás repitiendo lo mismo, la audiencia se aburre. Así es que manténlo breve, intencional, con un propósito muy claro. Este es el tema que vamos a tocar ahora. Y trabájalo. A veces es mejor dar bocaditos de algo que hablar tan extenso que se pierde inclusive el punto original de por qué estabas ahí. Así es que ten eso en cuenta. Y no sé, ¿qué tú harías? Porque tú hiciste un poquito de podcast solo. ¿Tú harías alguna otra cosa? Sí, mi truco que le agregaría a esto es actually mirar a la cámara también, aunque estés hablando solo. Yo creo que si puedes, obviamente, pues subir tu cámara y tenerla de frente para que te veas un poquito, pues tremendo.
pero si no, pues como que enfocarte en la cámara. O sea, ahora mismo yo estoy mirando los 3 círculos que tiene mi cámara. Y es como que para mí eso, porque te imaginas que la cámara es la persona. Entonces ahí Ya. te estás pensando que le estás hablando a una sola persona, pues es como que lo estás mirando a los ojos a través de la cámara. Para mí eso me ayudó un montón, porque yo tenía también como que estaba entre el bosquejo o entre Ujú. escribir un libreto completo. Y era como que, pues, aunque me fuera un poquito y no tuviese nada escrito, si estoy mirando directo a la cámara, pues como que me ayudó un montón. Eso fue algo que también alguien estaba preguntando de esto en Reddit y se lo dije, como que, mira, a mí me ayudó esto. So, no sé ¿verdad? No sé si a esa persona le ayudó también. Pero yo creo que eso es algo bien interesante. Si puedes también, yo sé que ahora lo vi recientemente, hay un device que tú le puedes poner al iPhone para, lo pones detrás, en la parte de atrás del iPhone y te enseña la cámara. O sea, que te puedes ver como, o sea, como cuando Ah, en vez de, sí, obviamente porque cuando usas la cámara del frente, pues te estás viendo y ahí pues puedes ver cómo estás presentando. Pero si usas pero la la cámara de calidad atrás, mejor es del otro lado, so, de la cámara sí. de atrás, Ajá, exacto. Eso lo que ajá. hace es que se conecta y te deja verte mientras estás grabando con la cámara de atrás. Eso es algo también que podría considerar, ¿verdad? Para que te puedas ver por lo menos y puedas ver cómo estás expresándote. Sí, definitivo. Mirar a la cámara, no seas Mayra y no mires para el otro lado mientras. Es que qué rayos te tengo al frente, necesito mirarte. Siento que es Sí, como sí, que sí. me siento rara mirándome yo y hablándote a ti. Sí, yo Pero estoy así igual como que tú, en los videos, pues mi vista baja para donde ti y después sube para la cámara y baja para donde ti. seguiremos aprendiendo. Bueno, hay una certificación en publicidad de podcasting que está ofreciendo la gente de Acast. Cuéntame un poquito de eso, qué es lo que están ofreciendo en esta certificación. Pues mira, esta certificación de ACAS es para darte herramientas y confianza para que, como quien dice, le saques provecho a esa parte de la publicidad en podcasting. Mm. Se llama ACAST Ads Academy y ofrece lecciones bien prácticas que está basada en toda la experiencia que tiene la gente de ACAST para que son solo 2 clases, un currículo de 2 clases para que sepas cómo unir publicidad a tu podcast. Si te interesa monetizar, esto puede ser una manera de alcanzar esa monetización, así es que suena interesante. Yo me voy a probablemente a meter cuestión de ver cómo más puedo ayudar a mis Ujú. clientes y eso siempre, bueno, ir creciendo en ese sentido, ¿no? Sí, o sea, esto es bueno para, obviamente, pues, tener una idea de cómo funciona la publicidad. Aunque tú seas un creador independiente, pues puedes tener una idea de cuando llegues el momento en que puedas vender tus episodios y, ¿verdad? y vender auspicios. Pero también si te interesa meterte a la industria del podcasting. Esto es una de las cosas Ujú. que siempre va a haber trabajo. Oh, Mientras sí. haya podcasting, gente va a querer poner sus anuncios y su publicidad dentro del podcasting. Y es un skill, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Una habilidad que es bien importante también cuando están buscando trabajo. Así que si estás Ujú, considerando la industria del podcasting como una vía profesional, ¿verdad? ujú. No solo como Mayra lo hace, que es como creadora, ¿verdad? Con sus propios shows, pero como que si quieres ir a trabajar con Acast o con una compañía de esta, un hosting o lo que sea, pues tener estas certificaciones ahí en tu resumen te puede dar ese push, ¿verdad? Por encima. Pero como digo, o sea, venta siempre va a haber. Mientras haya dinero y Definitivo. haya gente consumiendo, alguien siempre va a querer comprar anuncios. Así que esto es Sí, un skill que es bastante importante. definitivo. Y bueno, cuéntame, ¿qué está pasando qué tal te fue en Bifes? ¿Disfrutaste? La pasé bien, fíjate. Yo no sé a cuántas tú fuiste, pero yo no fui a ninguna, ninguna de las, Ya. bueno, entré, pero no me senté a ver como que ninguna, como que vi pedacitos de las presentaciones. Pero el flow fue fuera, conociendo gente, hablando con un montón de gente, ¿verdad? Prospectivos clientes, gente que quiere empezar un podcast, gente que le gusta el podcasting. Hicimos un meetup también que le llegó, hubo 2 fases, ¿verdad? Porque como que llegó un grupo al principio, se fue ese Ujú. grupo y después llegó otro grupo. Los que llegaron Este, tarde, sí, pero estábamos ahí todavía. pero estuvimos allí más de una hora hablando con gente que quiere hacer podcasting, con gente que tiene podcast, unos podcasts bien interesantes. O sea que Sí, estuvo súper chévere. Y tú, está. este fue tu primer Bifest también, ¿verdad? Este fue mi primer Bifes, estuvo interesante, la verdad tampoco asistí a demasiadas de las conferencias.
Estuve mayormente conectando con gente afuera y era bien interesante ver una recomendación, si vas a alguno de estos eventos, pon el nombre de tu compañía, si tienes una compañía, en tu ropa de alguna manera. Ujú. Nosotras teníamos una camiseta de Podcasteras Media y tú no sabes cuánta gente nos paró. ¿Qué dice ahí? Ajá. Podcasteras Media. Tú haces podcast y fue interesante esa interacción. También pasó con el logo de Tropical Podcast. Ajá, la gente buscando el logo de Tropical Podcasting también. Así es que creo que es algo que puede ser interesante. Una señora, yo le pasé por el lado a una señora y me dijo, mira, yo sé que tú eras tú porque vi el logo en la camisa, así que te estaba buscando. Sí, iba por ahí con una lupa buscando a Julio, Ah. que no necesita porque el tipo es grande, lo van a ver en cualquier lado. Es verdad, o sea, tú te vivas por ahí y yo decía, mira, está allá. Es que eres alto, chico, o sea, como, mira, está allí. Versus yo, Sí. que soy como que tapón. Sí, yo no soy... Es fácil verme entre el mar de personas. Rápido me Eres, encuentran. como diríamos en buen español, eres espoteable. Y también nosotros tuvimos una grabación el pasado fin de semana, bien interesante, un episodio bien interesante, nos remontamos al año 2005 y de eso va a salir pronto. Grabamos un episodio especial el sábado, sí. Ya pronto se van a enterar de lo que viene por ahí, pero fue una conversación súper cool. Yo me hubiese quedado 2 horas más allá hablando con esa gente, yo estoy seguro que tú también. Sí. Pero ya mismo pronto va a ser un regalito de International Podcast Day Month, el mes del Día Internacional del Podcast. Sí, que es ahora en sí, septiembre. estamos en el mes, así es que hay que hablar de podcast. Bueno, no es que hablemos de podcast poco, pero hay que hablar más de podcast. Ahora, más de podcast ahora hay que llegarle a más gente todavía. Exacto. Mayra, ya terminamos. ¿Dónde la gente te consigue? Mira, me puedes buscar por LinkedIn o Instagram a Mayra Ortiz Nieves o me puedes buscar en podcasterasmedia.com. Así mismo es, ahí me consigues en Instagram como Julio Axel Ponce y en LinkedIn Julio Ponce Marín. Y te vamos a pedir que si te gustó este episodio y sabes de alguien que le interese toda la información, ese es tu compi podcaster. Así que tienes que enviarle este episodio a tu compi podcaster, enviarle el newsletter también a tu compi podcaster para que se entere y para que se mantenga al día y después ustedes también puedan hablar de un montón de cosas y cuando nosotros eventualmente hagamos un meetup con más gente, pues todos podamos hablar de todo lo que hablamos aquí. De seguro. Y nosotros por el momento nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana.